Listo. No sé qué pasó, pero bueno. Entonces, como les decía, va a haber tres etiologías principales. La primera hablamos de componente genético, que es lo que les decía, los polimorfismos, los más estudiados son PNP, LA3 y TM6SF2, pero pues acá aparecen muchísimos más. El componente está relacionado con una ingesta elevada de glucosa o de fructosa, que nos va a dar estados de hiperinsulinemia y hiperglucemia, y eso pues nos va a favorecer la lipogénesis hepática de nuevo. Adiposidad visceral. ¿Y qué va a causar esto? Va a causar un aumento en la resistencia a la insulina y pues esto nos va a favorecer pues a la lipólisis. Si quieres, dale, dale, dale otra. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser la fisiopatología? Principalmente la resistencia a la insulina va a estimular la lipólisis del tejido adiposo y la lipogénesis hepática de nuevo. Y la lipólisis va a causar una fuente constante de ácidos grasos libres y de esta forma pues se va a dar la estatosis hepática. Asimismo, pues la alta ingesta de glucosa y fructosa activar factores de transcripción lipogénicos como lo puede ser el SRBP1C o el CHREBP, que van a promover la síntesis de ácidos ácidos y triglicéridos, entonces pues va a favorecer la lipogénesis hepática de nuevo y también va a haber va a haber una disminución de los ácidos grasos, porque la mitocondria va a compensar quemando más lípidos, pero pues igual sabemos que está sobrecargado, entonces esa quema de lípidos pues se vuelve como ineficiente. Y también va a haber una menor exportación hepática debido a que la carga de lípidos va a exceder la cantidad, como la capacidad para empaquetarlos. Y todo esto pues nos va a generar lipotoxicidad, que sabemos que va a ser una acumulación pues de ceramidas, glicéridos, colesterol libre, ácidos grasos. Si quieres, sigue. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esta lipotoxicidad? Principalmente a tres cosas. Inicialmente a una disfunción mitocondrial por carga de sustratos y eso va a comenzar a aumentar la beta oxidación mitocondrial y eso va a generar pues, radicales libres de oxígeno que sabemos que va a dañar principalmente proteínas y pues el ADN y eso va a perpetuar la lesión hepatocelular. Asimismo, va a haber estrés del retículo endoplasmático por pues, proteínas mal plegadas y apoptosis hepatocitaria. Entonces, esa apoptosis va a causar que se liberen los DAMs. Y esos DAMs van a activar las células de Kupffer, que son como los macrófagos del hígado, los macrófagos sistémicos y los neutrófilos. Y eso va a comenzar una cascada proinflamatoria. Entonces, se va a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1B. Y esa va a activar a las células estrelladas hepáticas y van a hacer que se diferencien en miofibroblastos. Y esos miofibroblastos vamos a ver que van a comenzar a producir colágeno tipo 1 y 3 y pues ellos van a dar lugar a la fibrosis. Y acá tenemos ya como la progresión hepática para que lo tengan en cuenta. Entonces, sabemos que viene el hígado saludable. 5% de ellos va a progresar a esteatosis, pues por todas las etiologías que ya hemos hablado. Pero con cambios conductuales va a volver un 2 al 18% a poder ser pues un hígado saludable. Cuando ya hay una esteatosis puede progresar 7 a 35% a una esteatosis con disfunción metabólica y luego ya 1 al 10% va a progresar a cirrosis, igualmente 1 a 10% puede reversar y ya de la cirrosis 0,5 a 2,5 va a progresar a el carcinoma hepatocelular o simplemente de el la disfunción metabólica puede progresar de una vez a carcinoma hepatocelular, pero pues es muy poco común, es del 0,01 al 0,2 por año. Y ya sabemos que pues el cirrótico va a propender a descompensarse. Entonces, esta tabla es muy importante que la tengan en cuenta para que vean cómo, pues, así como puede progresar con estilo de vida y con tratamiento a veces farmacológico, puede que vuelva a un estado anterior. Igualmente, pues hablamos de la fibrosis, que ya vamos a hablar los estadios puntualmente más adelante, pero sabemos que una fibrosis 1
una F1 va a tener 30-35% el paso de los años hasta que se vuelva cirrótico, F2 de 15 a 20 años a que se vuelva cirrótico, F3 de 5 a 7 años a que se vuelva cirrótico y cuando ya pues está F4 es que está cirrótico. Listo. Siguiendo con la clínica, pues tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad silenciosa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que la mayoría de los pacientes no van a generar síntomas de esta enfermedad. Em, es entonces el motivo de consulta por el cual puede llegar uno de mis pacientes puede ser, no sé, fatiga, malestar general o olor en el hipocondrio derecho. El perfil de mi paciente puede ser un paciente obeso o también puede estar en sobrepeso, puede tener dislipidemia, diabetes o incluso prediabetes e hipertensión arterial. En el examen físico, en casos ya, pues digamos, un poco más graves, tendríamos hepatomegalia, que está presente aproximadamente en el 50% a los 60 de los pacientes, y también se puede generar esplenomegalia. Esto ya es muy poco común, en menos del 5% de los casos. Y ya en los signos de cirrosis podemos tener ascitis, que es esto que vemos aquí, que es una acumulación anormal de líquido pues, en la cavidad abdominal, y una encefalopatía hepática, que es el deterioro como pues, funcional cerebral, puede ser reversible o crónico, causado por la incapacidad del hígado para eliminar ciertas toxinas. Eso es que genera pues neurotoxicidad. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la imagen de entrada que vamos a mandar? Una ecografía abdominal que podemos ver en ella. Principalmente vamos a comparar la ecogenicidad hepática comparada con la de la corteza renal y la hepática va a haber una hiperecogenicidad porque hay aumento de reflexión de ondas y pues menor penetración del sonido pues, por la grasa. Asimismo, pues vamos a ver borramiento vascular y vamos a ver una mala visualización del diafragma y del tejido hepático más profundo. Este va a tener una sensibilidad del 80 al 89% y una especificidad del 87 al 90%. Pero cuando tenemos una esteatosis leve, va a bajar la sensibilidad a menos del 50%. ¿Cuál es la limitación de esta imagen? Que en personas que tienen, algunos textos dicen que 20%, otros dicen que 30% menor a eso, pues no va a ser posible como visualizar tanto estos cambios. Entonces, pues esas personas como que se perderían. Entonces, otras imágenes que podemos usar está la fracción de grasa por densidad de protones, que va a ser una técnica junto a la resonancia magnética que va a cuantificar el porcentaje exacto de grasa y pues como vemos en la imagen, pues los colores más cálidos me van a indicar pues un mayor porcentaje de grasa. Esto lo va a hacer mediante pues una fórmula que va a ser pues la señal de la grasa sobre la señal de la grasa más la del agua. Va a tener una buena sensibilidad del 77 al 92% y una especificidad del 87 al 94%. Luego tenemos la espectroscopia por resonancia magnética. Esta va a ser como la más precisa para medir la grasa hepática porque va a detectar como esas señales moleculares de los triglicéridos y las señales del agua. Vemos que pues tiene una muy buena sensibilidad y especificidad del 95 al 98%. ¿Cuál es el problema de esta? Pues inicialmente que requiere un software especial y que solo va a medir como una porción muy pequeña del hígado. Entonces realmente es una técnica que se usa mucho más como en investigación y aparte pues es muy costoso. Y luego tenemos el CAP, que el CAP va a ser junto a la elastografía, entonces prácticamente que nos va a medir una elastografía, la rigidez hepática, entonces en sí fibrosis. Y el CAP nos va a ver la atenuación del ultrasonido, es decir, pues si hay grasa hepática. Entonces ahí podemos hablar de una rigidez hepática que va a ser medida por kilopascales, que es la que va a medir la elastografía. Entonces ya de 7 kilopascales a 8 se habla de fibrosis leve, de 8 a 12 de fibrosis significativa y mayor a 12, 14 se podría hablar de cirrosis. Y ya el CAP, que es la energía del ultrasonido que se pierde al atravesar el hígado, entonces mayor a 248 podríamos hablar de esteatosis, ya si aumenta a 260 podríamos hablar de una esteatosis moderada y ya más de 290 hablamos de una severa.
También tenemos la biopsia hepática. Importante que sepan que la biopsia hepática no se debe mandar de rutina, sino en ciertas personas. Entonces, cuando vamos a mandar una biopsia hepática, principalmente cuando tengamos una enfermedad hepática que no conozcamos la etiología o que tengamos una esteatosis y el paciente también tenga enfermedades concomitantes hepáticas, como lo pueden ser una hepatitis autoinmune. Entonces, ¿qué vamos a ver en la biopsia hepática? En F1 vamos a ver pues esa fibrosis periportal y va a haber una expansión leve al espacio portal. Y pues importante que aquí no vamos a ver puentes fibrosos. En F2 vamos a ver como la fibrosis portal más evidente y comienzan a aparecer los septos fibrosos. En F3 ya hablamos como de una fibrosis avanzada, ahí comienzan a aparecer como los puentes fibrosos y van a comenzar a conectarse los espacios portales. Y ya hacia F4 hablamos pues de cirrosis, entonces como ven es ya una fibrosis muy extensa que realmente como que se pierde esa arquitectura hepática y se ve la formación de nódulos regenerativos. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En primer lugar, pues así como ya dijo mi compañera, vamos a utilizar imágenes para detectar la esteatosis hepática. ¿Qué vamos a detectar? Que es más del 5% y se debe demostrar pues, a través de la biopsia o a través de la esquinografía o ecografía o resonancia magnética. También uno de los 5 rasgos del síndrome metabólico. Entonces, me refiero a sobrepeso, hiperglucemia, hipertensión arterial, triglicéridos elevados o colesterol HDL bajo. También otra cosa importante del diagnóstico es la ausencia del consumo significativo de alcohol. Esto para pues diferenciarlo del hígado graso alcohólico, como se llamaba antes, que es menos de 140 gramos para las mujeres y 200 gramos en la semana para hombres. También debemos excluir otras causas, como enfermedades como hepatitis C, trastornos genéticas o definidos por el uso de medicamentos que van a generar pues, grasa en el hígado estetogénicos, como por ejemplo pueden ser los corticoides o el metotrexato. Entonces, es importante evaluar la fibrosis. ¿Cómo vamos a calcular eso? Con el índice FIB4 o el índice de fibrosis 4, ¿sí? Es una herramienta de predicción, pues, no invasiva para evaluar el riesgo de la fibrosis. Entonces, ¿de qué está compuesto este índice? Se calcula como mediante esta fórmula matemática que tenemos aquí, que utiliza 4 variables clínicas de laboratorio, pues, bastante comunes, tanto clínicas como en laboratorio, ¿no? Entonces, pues, primero que todo va a ser la edad del paciente. Luego, niveles de aspartato aminotransferasa y luego también niveles de alanina aminotransferasa. Y por último, el recuento de plaquetas. ¿Esto de qué me va a servir? Me va a servir para interpretar los resultados y mirar qué riesgo tiene mi paciente. Entonces, se divide generalmente en 3 categorías de riesgo para personas de hasta los 65 años. Esto es muy importante porque en adultos mayores, pues va a cambiar un poco el tipo de riesgo, ¿vale? Entonces, el riesgo bajo va a ser una puntuación menor a 1,30. Es alto valor predictivo negativo. ¿Qué me refiero con esto? Que esto me puede descartar la presencia de fibrosis avanzada. El riesgo intermedio es una puntuación de 1,30 a 2,65, que significa que el paciente pues, es necesario que requiera otras pruebas adicionales. Y ya por último, el riesgo alto es una puntuación de mayor de 2,67, que sugiere una alta probabilidad de fibrosis. Y pues el paciente debe ser remitido a un hepatólogo. Como les venía diciendo, esto es hasta los 65 años. En adultos mayores, el punto de corte para considerar un riesgo bajo se ajusta a 2,0. Esto quiere decir que con esta población somos muchísimo más flexibles. Listo, entonces acá tenemos como un algoritmo de tratamiento. Entonces, inicialmente, como lo dijo Lina, debemos calcular ese PIP4 y dependiendo de eso vamos a estadificarlo y vamos a dar pues un tratamiento. Entonces, inicialmente tenemos un PIP4 menor a 1,3 que nos va a hablar de bajo riesgo de fibrosis. Entonces, ahí qué vamos a hacer con nuestro paciente, principalmente cambios en estilo de vida, principalmente dieta, ejercicio, que evada pues la ingesta de alcohol y vamos a tratar factores de riesgo. Entonces, que tenga su diabetes controlada, su obesidad, pues que ya no esté obeso, que tenga una dislipidemia controlada y pues cifras tensionales controladas también.
Ya hablando de un FIB score de 1.3 a 2.67, hablamos de un riesgo intermedio. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Hacer una elastografía. Entonces, como les digo, eso va a medir la rigidez hepática. Entonces, ahí vamos a ver si es menos de 8 kilopascales o más de 8 kilopascales. Si es menos de 8 kilopascales, podemos empezar a pensar en usar un tratamiento farmacológico que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, se puede usar agonistas del GLP-1, se puede usar incretinas o en ciertos pacientes se pueden favorecer de una cirugía bariátrica. Y ya, ¿qué pasa cuando es mayor a 8 kilopascales? Se va a tratar como un alto riesgo, que también está dado por un FIB-4 mayor a 2.67. Y ahí ya, como decía Lina, pues debemos pensar en mandarlo al hepatólogo y de pronto buscar otras pruebas que nos determinen más como esa fibrosis, que nos la caractericen. Y ya en intermedio, pues debemos repetir ese FIB-4 al año y dependiendo si nos da riesgo bajo o nos da más hacia pues, riesgo intermedio alto, pues podemos modificar ese tratamiento. Listo. Entonces, como les venía diciendo mi compañera, pues no solamente se basa en el hecho de que yo le voy a dar un fármaco a mi paciente y lo voy a enviar para la casa, sino que es un enfoque multidisciplinario. Entonces, eh, combina cambios en el estilo de vida y uno de los cambios más importantes que debe hacer el paciente es la disminución de su peso. Entonces, vamos a tener unas metas u objetivos específicos para cada paciente. Inicialmente se va a pedir que sea igual o mayor a 5%, por lo menos para reducir pues, la grasa en el hígado y la estatosis. Del 7 al 10% para reducir la inflamación y mayor al 10% para lograr una mejora o incluso una reducción de la fibrosis hepática y pues prevenir una cirrosis. Listo. Entonces vamos a hablar de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o ISGLT2. También son conocidos como las glifosinas y ayudan a los pacientes con enfermedad hepática a través de, a través de múltiples mecanismos que se basan como del control metabólico hasta efectos hepatoprotectores. Entonces, en primer lugar, lo que vemos aquí en esta imagen es la que ayuda a diferenciar los macrófagos. Nosotros sabemos que tenemos pues dos tipos de macrófagos, los M1 que son proinflamatorios y los M2 que son antiinflamatorios. Entonces, lo que va a hacer este tipo de medicamento es pues generar una mayor antiinflamación. También mejora la histología renal. También disminuye la esteatosis y por último genera una reducción de la lipogénesis de nuevo al promover también la excreción renal de la glucosa y disminuir la carga de glucosa circulante pues en el hígado que normalmente pues se utilizaría para fabricar pues digamos que nuevos ácidos grasos. También es importante evitar el consumo de alcohol para evitar también como ese daño sinérgico al hígado. Luego tenemos pues la semaglutida. La semaglutida pertenece al agonistas de receptor del péptido similar al glucagón o GLP-1 y estos van a ser muy importantes porque me van a ayudar a disminuir las comorbilidades y también, por ejemplo, si mi paciente tiene una diabetes tipo 2, pues me va a ayudar a que esa resistencia a la insulina sea mucho menor. Entonces, em, a dosis altas puede generar una reducción de las fibrosis hepática y también puede reducir el contenido de enzimas hepáticas como la ALT. Luego tenemos el resmetirón. Este lamentablemente no lo tenemos en Colombia y es un fármaco diseñado especialmente para actuar sobre el hígado, siendo el primer pues, medicamento aprobado para el tratamiento de la hepatitis asociada a disfunción metabólica. Su mecanismo de acción se basa en los siguientes puntos. Entonces, en primer lugar, es un agonista selectivo del receptor beta de la hormona tiroidea. Entonces, es un agonista oral que se une de manera selectiva a los receptores tipo beta de la hormona tiroidea situados en el hígado. Este receptor es la isoforma predominante en este órgano y es el responsable de regular el metabolismo lipídico hepático. Esto que me va a permitir modular el metabolismo de los lípidos, activar los receptores y mejorar
pues digamos que directamente el metabolismo de esas grasas. Entonces ayuda pues a reducir la acumulación de lípidos intracelulares y también pues genera una reducción de la fibrosis hepática en al menos un estadio. Luego tenemos también los otros tipos de tratamiento que podrían ser terapias basadas en incretinas, como la tirzepatida, que también está muy relacionado con em, el control metabólico, el control de la diabetes, y los agonistas de PPAR. Entonces, los agonistas de PPAR no son muy utilizados, sin embargo, las guías lo muestran porque son agonistas de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas. Son, digamos que unos moduladores de los receptores nucleares y también que regulan pues el metabolismo, la glucosa y los lípidos. Y además ayudan a controlar procesos inflamatorios y fibróticos en el cuerpo. Digamos que a diferencia de las incretinas o como de pronto eh, provocan una pérdida de peso, estos fármacos suelen asociarse con un aumento de peso, aunque ofrecen pues beneficios, digamos, histológicos bastante significativos en el hígado. Entonces, esta es una tabla muy interesante que encontramos en un artículo y básicamente el resumen de esto es que los agonistas de GLP-1 y los fármacos duales incretinos muestran beneficios metabólicos, además de reducir el peso. Por ejemplo, si mi paciente tiene alguna obesidad o, digamos, un sobrepeso, esto le puede ayudar sinérgicamente y mejora la cetosis y la inflamación hepática. El resmitirón, es aquel que yo les decía que no está aquí en Colombia lastimosamente, mejora la enfermedad hepática sin modificar el peso. Y la pioglitazona mejora la histología hepática, pero se asocia con el aumento de peso, lo cual pues puede ser perjudicial para personas, por ejemplo, que ya tienen un IMC bastante alto. Listo, ahora hablando de la cirugía bariátrica, yo en quienes debería pensar en realizar una cirugía bariátrica. Entonces, en personas que tengan un IMC mayor a 35 y más si está asociado a comorbilidades como lo puede ser una estatosis hepática, como lo puede ser diabetes mellitus tipo 2, un síndrome metabólico o que la persona haya manejado y haya fracasado con estilos de vida y manejo farmacológico. ¿Qué cirugías se van a hacer? Se puede hacer o un bypass gástrico en Y-Roux o una gastrectomía en manga. Y este pues es un estudio que encontramos. Básicamente es un estudio en donde se compara, se tiene una población de 1.158 pacientes que ya tienen esteatosis hepática confirmada por biopsia. Alrededor de 650 de ellos ya pues tienen cirugía bariátrica y 508 no han tenido manejo quirúrgico y los ven a 10 años. Entonces se comparan cuántos tuvieron eventos hepáticos, que los eventos hepáticos estaban caracterizados por progresión a cirrosis, por carcinoma hepatocelular, por trasplante hepático o por una muerte relacionada con alguna enfermedad hepática. Y los cardiovasculares con infarto, ACV. Insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y pues realmente se vio que la incidencia de las personas que se habían realizado la cirugía bariátrica era mucho menor. Entonces, pues la conclusión de este estudio es si la persona cumple con las condiciones para realizar la cirugía bariátrica, pues es mucho mejor porque a futuro va a reducir pues el riesgo de complicaciones. Entonces, ya hablando del pronóstico, sabemos que una estatosis hepática te da mayor riesgo de cirrosis, alrededor del 20%, y de carcinoma hepatocelular, y que mayores grados de fibrosis, como lo puede ser F3, que ya es un avanzado, o F4, que es cirrosis, se asocian muchísimo más a complicaciones hepáticas y con muertes relacionadas. Entonces acá tenemos otro estudio. En este estudio vieron qué tanto afectaba la diabetes tipo 2 en el factor pronóstico de las personas con esteatosis hepática. Entonces se hizo un metaanálisis. La muestra fue de 2016 personas y se tomaron 6 estudios de Estados Unidos, Japón y Turquía y se tomaron personas que ya hayan tenido fibrosis hepática diagnosticada con elastografía. Entonces, básicamente, ¿qué mostró el estudio? Que pacientes que tenían un mal control de diabetes tipo 2 van a tener 3 a 37 mayor riesgo
de descompensación hepática y 7,72 mayor riesgo de cáncer hepatocelular. Entonces, esto que nos deja como conclusión que realmente, aunque la esteatosis uno piense nada más como en el hígado, realmente es una enfermedad metabólica y uno debería entrar como en manejo de comorbilidades para tratarla, digamos que integralmente. Y acá tenemos otro estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Se tomaron personas que tengan estatosis diagnosticada con ecografía, con biopsia y con índice de hígado graso y se quería ver cuántas muertes por año había. Entonces, al final hubo 17 muertes por cada 1.000 personas año y se quería ver cuál era la causa como más frecuente. Y se vio que los desenlaces cardiovasculares eran los más frecuentes con 5,54, que seguían los cánceres extrahepáticos con 4,21 y por último estaban los específicos del hígado con 1,75. Entonces, ¿cuáles van a ser como los mensajes para llevar a casa? Que pues, o sea, esta es una enfermedad, va a ser la enfermedad crónica más común del mundo, entonces es muy importante que sepamos cómo abordarla, que va a ser una enfermedad metabólica sistémica, entonces no pensar solamente en el hígado, sino realmente afecta pues todo. Que el principal tratamiento va a ser cambios en estilo de vida, como lo mencionamos, y que la fibrosis va a definir gran parte del pronóstico. Entonces, todos debemos saber cómo realizar un cálculo de FIB4 y de esa manera pues saber cómo dar tratamiento pues al paciente. Entonces, pues nada, les tenemos un caso clínico. Entonces, es un paciente de 58 años. Él es remitido porque ha tenido las transaminasas pues elevadas en sus controles ambulatorios. Sus antecedentes es diabético, tiene obesidad, un índice de 31 kilogramos metro cuadrado, tiene dislipidemia, tiene hipertensión arterial. Ahí están los medicamentos que toma. Ahí vemos pues los laboratorios. Y la ecografía abdominal realmente lo que muestra es una esteatosis moderada con una esplenomegalia. Entonces le calculamos el FIB4 y nos da 2,6, que si recordamos es un riesgo intermedio. Entonces no sé si alguno me quiera decir cuál cree que es la conducta que debería seguir. La B. Muy bien, la B. Exacto. Sabemos que riesgo intermedio, pues siempre tenemos que medir la estografía para ver si es menor a 8 kilopascales o mayor a 8 kilopascales y depende de eso, pues sea tratamiento. Listo, entonces le hacen la elastografía y les da menor a 8 kilopascales. Entonces, ¿cuál creen que, o sea, como que deberían hacer? D. ¿Alguien opina como algo diferente? Sí, muy bien, Juli. Aunque sí es muy importante realizar los cambios en estilo de vida, recuerden que esto lo dejamos como para riesgo bajo y ya sabemos que este paciente está en riesgo intermedio y si da menos de 8 kilopascales comenzaríamos a pensar en un GLP-1 o en una incretina o pues depende del índice de masa corporal en una cirugía bariátrica. Entonces sí, muy bien la respuesta es la C. Entonces nada, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sara y Gabriela, por su presentación. Estuvieron con muchos mensajes claros, puntuales, así que felicitaciones. No me han llegado preguntas. Y por último, queremos saber si la doctora Natalia Figueroa tiene algunos comentarios adicionales. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sara, y se me olvidó tu nombre. Em, Perdóname. ¿Cómo se llama la otra expositora, Lina? Gabriela, Gabriela. Lina Gabriela. Estuvo muy bien la exposición, pues un mensaje como
general sería que el hígado graso pues hay que tamizarlo, ¿no? La disfunción hepática es asintomática, ya si el paciente te llega asintomático ya está en un estado de fibrosis avanzado, ya estaría cirrótico, entonces pues nuestra labor ya del médico general, del internista, pues es tamizar a los pacientes que están en riesgo, entonces como lo mencionaban ellas, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, pues debemos hacerles el tamizaje que pues se haría realmente con la ecografía, ¿listo? Y muy importante, el FIB-4 es un score que pues está en cualquiera de las calculadoras médicas y solamente requiere las transaminasas, la edad del paciente y el conteo plaquetario. Entonces, pues realmente no son muchos los laboratorios que tenemos que pedir para evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente de fibrosis. Y como lo vieron ahí, la piedra angular son los cambios en el estilo de vida. Entonces, pues la pérdida de peso, la dieta baja en carbohidratos, baja en lípidos. Esto es lo que va a ayudar a nuestro paciente a que pues progrese más hacia fibrosis y también pues a que haya regresión siempre y cuando pues no esté ya en un estadio fibrótico. ¿Listo? Importante ahí que de los medicamentos realmente solamente está aprobado por la FDA para tratamiento de hígado graso. Actualmente el semaglutide, que es el que tenemos en Colombia, y el resmetirom, pero ese no lo tenemos acá. Entonces, pues los inhibidores de PPAR gamma y los otros medicamentos que mencionaron, pues digamos que no están aprobados como tal, pero sí en otras comorbilidades como diabetes. Entonces, pues si el paciente tiene diabetes, podemos, digamos, darle el tratamiento para su diabetes y también va a estar encaminado a evitar la progresión de la fibrosis. Entonces, pues realmente el mensaje acá es prevención y tamizaje en los pacientes que están en riesgo de desarrollar esteatosis hepática. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, doctora. Y pues por último queremos agradecerle también a usted por su participación y por sus comentarios finales. Y bueno, los esperamos para el taller de perfil hepático que se realizará el 25 de marzo en la Fundación Cardioinfantil. Entonces, para que se agende. Y muchas gracias a la participación de Sara y Gabriela por su excelente charla. Entonces, que tengan una buena noche todos. Gracias. Gracias.